Hola Ángela, ¿cómo estás? Bueno, nosotras vamos a presentar el tema de los materiales autorreparables, que se trata de unos materiales innovadores en la construcción y va a ser presentado por Susana Bonilla, Sofía Pérez, Raquel Bernal y yo, Conchita Escobar. Bueno, entonces, ¿qué son los materiales autorreparables? Después de un determinado tiempo, los materiales en construcción en una estructura comienzan a presentar fallas, ya sea fisurándose, fracturándose y dañando así su funcionalidad y su resistencia. Es por eso que las estructuras implican grandes costos de mantenimiento del edificio y además generando un mayor impacto en el medio ambiente. Es por esto que se vio la necesidad de inspirarse en mecanismos de reparación biológicos como lo es la piel y hasta la cola cortada de una lagartija, la cual vuelve a crecer naturalmente sin mutación alguna. Lo cual pues esto sirvió como un origen e inspiración de donde se pueden sacar pues como desarrollar estos materiales autorreparables. Entonces este concepto de autorreparación que se requiere para implementar en estos nuevos materiales se hace con el fin de darles una mayor vida útil, tanto que por lo que buscamos, por ejemplo, el hormigón bacteriano dura hasta 200 años. Entonces, dándole una mayor vida útil a estos materiales, vamos a poder mejorar en varios aspectos, ya sea menor impacto en el medio ambiente, menores costos de mantención y una estructura con mayor fuerza y vida útil. Bueno, entonces los ELMs se definen como Engineered Living Materials, los cuales hacen parte de un campo de investigación de materiales autorreparables, que se constituyen principalmente por componentes naturales. Entre estos hallazgos de estos materiales, algunos científicos e ingenieros han usado, por ejemplo, la fotosensibilidad de algunas bacterias para crear sensores de luz. Otros han usado bacterias que crecen en cierto patrón para crear sensores de presión. Y finalmente otros han creado un hormigón autorreparable con bacterias que se alimentan del agua. Entonces, la importancia de esto es que se han basado y se han inspirado en la naturaleza como mecanismo biológico de autorreparación. El equipo de investigadores de la Universidad de Colorado se basó en una cianobacteria fotosintética, la cual pertenece al género de las Cynococcus. Esta especie se caracteriza por su capacidad de generar un carbonato cálcico en sus procesos metabólicos basados en el agua. Este componente es usado también en otras criaturas como los moluscos, es decir, criaturas como los caracoles que generan esas conchas de protección duras. El equipo decidió mezclar un cultivo de bacterias con una masa de arena de hidrogel con el fin de que el compuesto tuviera la capacidad de retener agua y nutrientes que ofrecieran un entorno viable para la vida de las cianobacterias. Una vez secado el material demostró tener la misma dureza que el concreto. En otras palabras, al utilizar las bacterias, estas metabolizan nutrientes y agua que producen el nuevo material. Cuando Jonkers fue nominado al premio del mejor inventor europeo, dijo: "Nuestro concreto va a revolucionar la forma en que construimos porque estamos inspirados por la naturaleza". Bueno, entonces en la Universidad de Colorado se hizo un experimento en el cual se descubrió como la capacidad de este material para autorreplicarse. Entonces todo empezó, por ejemplo, con un ladrillo, ¿cierto? Entonces al ladrillo le aplicaron esta bacteria junto con agua y arena. Entonces lo que pasó fue que este ladrillo se convirtió en dos ladrillos. Entonces al ser el doble, lo partieron a la mitad y ya esos dos ladrillos se convirtieron en dos. Y los dos ladrillos le aplicaron lo mismo y a las 6 horas los ladrillos se habían vuelto en 4. Y ya después se convirtieron estos 4 en 16 y así pues descubrieron que este material tenía la capacidad de autorreplicarse. Origen. Fue descubierto por el microbiólogo Henk Jones, quien desarrolló el material en la Universidad Técnica de Delft y después de 15 años de investigación lo presentó al mundo en 2015.
Es por esto que se vio la necesidad de inspirarse en un mecanismo de reparación biológico, como lo es la piel y hasta la cola de una lagartija. Mecanismo de reparación. Poseen propiedades autorreparables gracias a la utilización de bacterias que al metabolizar nutrientes y agua producen el nuevo material. Está compuesto de cianobacteria fotosintética, la cual pertenece al género de la Cinechococcus, y la particularidad de esta especie es que genera carbonato cálcico en sus procesos metabólicos. Se hace mediante la mezcla de un cultivo de bacterias con una masa de arena e hidrogel, y es un material autorreplicable y autorregenerativo. Cierran sus propias grietas como si se tratara de un ser vivo sanando sus heridas. Bueno, ¿cómo funciona? En el caso de un concreto común, cuando se agrieta, se empieza a entrar en contacto con el aire y la humedad, y esta humedad del agua empieza a generar daños en la estructura, ya que lo debilita. Sin embargo, en el caso del hormigón bacteriano, lo que hace es que cuando el aire y la humedad entran en la grieta, la bacteria se alimenta y se reproduce, y así sella la fisura. Entonces, estas bacterias usan la luz solar como energía primaria, combinando la arena y materiales disueltos en el gel para construir biominerales como el carbonato de calcio y usando el CO2 como materia prima. Entonces, por eso es que cuando se entra en contacto con el ambiente exterior, no es que la estructura se vuelva más fuerte, sino que se recupera eso que se perdió en la fisura. Bueno, entonces, como Jonkers, el creador del hormigón bacteriano, explica, estas bacterias son como si fueran dormidas a comparación pues de las semillas de una planta, y es que estas bacterias solamente crecen cuando hay suficiente agua y comida para ellas pues como nutrirse y crecer. Entonces lo que pasa es que cuando existe pues como esa grieta, solamente crece cuando por esa grieta se mete el agua, ¿cierto? Entonces ya ahí hay suficiente como agua para que ellas crezcan. Entonces no va a ser que el concreto va a seguir creciendo y creciendo siempre, sino que solamente crece cuando están esas fisuras y por ende pues las tapa. Y en cuanto al uso, pues al ser un concreto, el concreto pues es uno de los materiales que más se usa y por ello tiene como gran versatilidad, ya sea vías, casas, puentes y muchos otros. El bioconcreto tiene múltiples beneficios y ventajas. Uno de ellos es un beneficio económico, ya que permite ahorrar en costos de mantenimiento en la estructura de edificios, puentes, represas, vías, entre otros. Este tipo de bacterias pueden permanecer latentes hasta por 200 años, lo que significa que el bioconcreto tiene una vida útil de este tiempo. Además, el bioconcreto tiene mayor resistencia a la compresión y atracción y tiene una reducción de la permeabilidad. Otra de sus ventajas es que en los ensayos de medición de deformaciones por tracción en el concreto autorregenerante, es decir, el bioconcreto, realizados en los laboratorios, resultaron ser 5 veces mayor respecto al concreto convencional. Por otro lado, algunas de las desventajas del bioconcreto es que al agregar la bacteria al concreto se pueden tener ciertas condiciones más exigentes para que éste funcione. Y algunas de sus desventajas son que las altas temperaturas durante el proceso de la manufactura pueden afectar su rendimiento, que en los lugares que se tenga una cantidad limitada de oxígeno, es decir, una altitud muy elevada, su rendimiento también se puede ver afectado. Y por último, que hoy en día el precio del concreto es muy elevado y pocas personas tendrán la capacidad económica para adquirirlo. Hoy en día se está llevando a cabo un gran estudio en el sur de Gales, en uno de los sitios de construcción de Constrain, una gran empresa de construcción, en la que se realizan diversas pruebas. El equipo es liderado por investigadores de la Universidad de Cardiff en colaboración con la Universidad de Bath y Cambridge. La investigación, titulada Self-Healing as Prevention Repair of Concrete Structures, empezó en el año 2016 y tiene proyectado acabar este año, en donde posteriormente se realizarán publicaciones y se harán seguimientos de los productos realizados. Se espera que este año en el mercado se pueda encontrar en 3 diferentes presentaciones, como el concreto autorreparable, un mortero que se repare y un spray que se pueda adicionar a estructuras de concreto existentes. Al ser un material que se desarrolló hace poco tiempo, en Colombia hoy en día no se tiene acceso al bioconcreto, pero se espera que en unos años más países puedan tener acceso a esta tecnología.
Y así como lo hicieron con el concreto, también desarrollaron un plástico que se autorregenera por sí solo. Este plástico es un material sostenible, el cual fue presentado el año pasado en la Universidad de California. Este material es capaz de regenerarse en un tiempo de 24 horas y el sistema que aplicaron para que este funcionara es el uso de iones diplo, los cuales se atraen entre sí cuando este material sufre algún tipo de rotura. Varias universidades y equipos de investigación han sido los encargados de desarrollar estos plásticos que son capaces de repararse por sí solos. Algunos de los descubrimientos para que este material pudiera realizarse provienen de laboratorios españoles. Instituciones como CIDETEC en San Sebastián y la Universidad de Alicante son pioneras de la creación de estos plásticos que una vez se fisuran se vuelven a sellar solos, recuperando sus características y propiedades. Este es un material sostenible que se está buscando de qué manera puede ser aplicado e incorporado en el área constructiva, en elementos como techos y viviendas temporales usadas en caso de daños por naturaleza para que éstas tengan una autorreparación. Materiales como estos nos demuestran cómo cada vez la unión de la ciencia y de la construcción es fundamental para el desarrollo de las estructuras que tengan como base la sostenibilidad y que éstas sean amables con las personas que las vayan a habitar desde múltiples perspectivas. En este caso, la estructura representa ahorros en la parte económica, de tiempo, de personal y es una muestra clara de lo que es la sostenibilidad. Para nosotras fue increíble encontrarnos con este nuevo material que nos demuestra cómo la naturaleza, la mayor fuente de inspiración para el bioconcreto, es un sistema autosuficiente y cómo se pueden replicar características para nosotros los humanos. Y en respecto a Colombia, Colombia tiene regiones que se ven constantemente afectadas por movimientos de tierra y temblores, pero si las casas se pudieran construir con este tipo de material, habría una gran posibilidad de que éstas no queden en pérdida total y que algunas de las reparaciones no se tengan que realizar, es decir, que es un material sostenible. Las estructuras asimismo tendrán una vida útil más larga, ya que el bioconcreto, por ejemplo, puede ayudar a detener el alargamiento de las grietas, que se ven causados por múltiples factores afectados por la variedad de ambientes que hay en Colombia. Y por último, el uso de este concreto vivo representaría ahorros económicos, ya que no habría la necesidad de realizar reparaciones y mantenimiento tan seguido, ya que ellas mismas pueden hacerlo. Y de esta manera también se le estaría dando cierta autonomía a las construcciones.